Carta del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 4, verso 32. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así la palabra del Señor. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Hermanos amados, hemos estado hablando en estos días que pasaron, como en la reunión que tuvimos anoche también, acerca del amor de Dios, y vemos cómo a través de los siglos la Iglesia se encargó de hacer saber al mundo que de tal manera Dios le había amado que había entregado a su Hijo por todos ellos. Amén. Y se habló mucho acerca de eso, y eso es verdad, y no es que no tenemos que hablar de eso, pero nosotros formamos el cuerpo de Cristo acá en la tierra y tenemos una misión que cumplir. Y el Señor nos dijo a nosotros que deberíamos amarnos los unos a los otros como Él nos ha amado. Pablo nos dice que andemos en amor y que todo lo que hagamos debemos hacerlo por amor y que debemos hacerlo por amor al Señor. Y bueno, y todas esas cosas durante todo este tiempo la estuvimos hablando. Hemos estado hablando acerca de lo que es el amor en su esencia, revelación que el apóstol Pablo la tuvo y que la registró para nosotros en el capítulo 13 de la primera carta a los Corintios, donde se nos dice que el amor es sufrido, que es benigno, que no es jactancioso, que no tiene envidia y todas aquellas cosas que son las virtudes del amor de Dios, en los cuales en otros tiempos también en forma específica aún hemos hablado de cada una de ellas. Ahora, nosotros como miembros del cuerpo de Cristo debemos ahora hacer una obra, y esa obra tiene que ser impulsada por el amor de Dios. Entonces, nosotros podemos decir, de tal manera amó Dios al mundo. Dios me ama, Dios te ama, hermano, y eso es verdad. Pero ¿cómo? Con decirlo, nosotros no descubrimos cómo es ese amor. Sabemos que Dios lo tiene, pero también lo derramó en nuestros corazones. Y ahora es el tiempo en que nosotros aprendamos a amar como Él nos amó, porque dijo, como yo os he amado. Amén. Y tenemos que ir en busca del desarrollo de ese amor por causa de tantas tareas diferentes que como iglesia del Señor y como tanta tarea diferente tienen los miembros de un cuerpo, así también la iglesia va a tener que llevar a cabo en estos días finales. Nosotros decimos, ¿cómo amó Dios? Vemos, envió a su Hijo. Muy bien. Entonces tenemos que ir nosotros al comienzo de la manifestación del amor de Dios para con los hombres. Queremos saber cómo Dios ama, queremos amar como Dios ama. Entonces tenemos que ir en busca de dónde Dios comenzó a mostrar su amor por nosotros, que lo cual la Escritura dice de tal manera amó. Y vamos a ver, porque tenemos que entrar en eso para después continuar, porque la obra de Dios por amor continúa en Jesucristo para cada uno de nosotros y tiene que continuar ahora a través de nosotros. Para nosotros ya no sería de tal manera amó Dios al mundo, sino sería demostrar cuánto nos amamos unos a los otros. Tenemos que descubrir esto. ¿Cuánto Dios nos ama? Todos lo sabemos que nos ama, pero nadie sabe qué es, cómo es que ama a Dios. Sabe que le ama, pero eso no basta. Cuando nosotros comencemos a amar de la manera que Él ama, entonces vamos a descubrir qué tan grande es su amor y por qué Él actuó de esa manera con nosotros, para que nosotros también podamos actuar de esa misma manera con otros. Y esto nos tiene que llevar a la necesidad de amarnos los unos a los otros. Pero de amarnos,
pero no como nosotros, sino como Dios nos amó en Cristo, como Cristo nos amó a nosotros. Hemos leído este pasaje acá del capítulo 4, verso 32 de esta carta a los Efesios, y vemos que dice, antes de venir uno con otro, misericordiosos, perdonando unos a otros, como Dios también os perdonó en Cristo Jesús. En el capítulo 3, verso 13 de la carta a los Colosenses, el apóstol Pablo también habla acerca de esto y dijo, perdonando unos a otros, dice, de la manera que si uno tuviera queja el uno contra el otro, que así como Dios nos perdonó en Cristo Jesús, así también lo hagamos nosotros. Ahora, nosotros no vamos a estar hablando de la doctrina del perdón, perdonar. Yo puedo perdonar, usted puede perdonar, pero acá Pablo nos habla de perdonar como Dios nos perdonó a nosotros en Cristo. Y es hacia ahí donde tenemos que ir, porque la primera manifestación del amor de Dios para con el hombre se efectuó en que nos perdonó. Si Dios no nos perdonara, no hubiera enviado a Jesucristo, pero eso lo impulsó su amor. Nosotros vemos a través de todos los tiempos, antes de que Cristo viniera, cómo Dios había escogido, siempre escogió un hombre, como en el caso de Abraham, en el caso de Noé en aquellos tiempos, de Abraham, de Isaac, de Jacob, se escogió una nación, un pueblo. Y vemos cómo les dio su ley y todo para que aún los ritos del culto, manifestando su amor por ellos, sabiendo que no iban a poder cumplir. Siempre hubo una manifestación de amor que impulsó a Dios a hacer lo que hizo y a dar lo que dio. Todo fue impulsado por su amor. Nosotros vemos, a nosotros Pablo nos dice que debemos ser misericordiosos, que debemos ser benignos y que debemos perdonarnos como Dios nos perdonó en Cristo Jesús. Si el amor de Dios no se desarrolla en nosotros, jamás vamos a llegar al conocimiento de lo que significa perdonar como Dios nos perdonó en Cristo. Ahora, si queremos alcanzar la imagen de Cristo, no vamos a poder ignorar eso. Así que debemos comenzar donde Dios comenzó. Si Adán no hubiera pecado, ¿cómo Dios hubiera manifestado su amor por aquellos que se volvieron su enemigo cuando Él los creó para su gloria y para su honra? Si Adán no hubiera pecado, ¿qué hubiera tenido Dios que perdonarle? ¿Cómo se hubiera manifestado su amor? Más, Adán pecó. Pero hay algo que es tan tremendo cuando vamos a la Escritura y vemos que dice que antes de que el mundo fuese, Dios ya nos escogió y nos predestinó y nos llamó y nos justificó. ¿Para qué? Para que aprendamos esto y para que lo enseñemos. ¿Ve? Antes de que Adán pecara en el huerto del Edén, ya habíamos sido escogidos para esto. Dios sabía que Adán iba a pecar. Sabía. Sin embargo, a nosotros nos reservó para este tiempo. Gloria a su nombre. Amén. Ahora vemos, perdonar como Dios nos perdonó en Cristo. Lo primero que tenemos que hacer es ver qué sucedió. La humanidad se rebeló contra Dios. Cada cual decidió conducirse a él mismo. Adán lo vendió todo a Satanás. Se desentendió de Dios. No quiso su dirección. Y desde entonces el hombre, como dice la Escritura, se fue cada uno por su camino, es decir, por el camino de su pensamiento, en lo cual jamás por sí solo podía volverse a Dios. Es decir, como hombre no tiene facultad para volverse a Dios. Al contrario, su naturaleza pecadora lo hace alejarse cada día más de Dios por lo que siente y por lo que sabe que Dios piensa. Entonces, ahí nosotros tenemos que partir.
cómo Dios hizo para poder recuperar a la humanidad para Él. Nosotros vemos que desde la venida del Señor Jesús, desde su muerte y su resurrección, se da la predicación del Evangelio, por medio de la cual los hombres que la oyen, el Espíritu Santo le imparte fe a través de la palabra para que puedan creer lo que están oyendo y venir al conocimiento de Dios. Nosotros vemos que al pueblo de Israel, como era su pueblo y tenía los ritos del culto y la ley, se le manda a arrepentirse. Pero a los gentiles se manda a creer. Son dos cosas muy distintas. Los gentiles no eran pueblo de Dios, no tenían ley y no tenían nada, no conocían nada de Dios. Entonces a ellos se les muestra la condición y se les manda a creer. Por eso, cree en el Señor Jesucristo y será salvo, cree. A los judíos les mandó que se arrepientan y que se vuelvan, porque a ellos les fue enviado el Mesías. Amén. Ahora vamos en cuanto a este pasaje y a esta palabra y a este versículo donde dice que debemos perdonarnos unos a otros de la manera que Dios nos perdonó en Cristo. Miramos cómo Dios nos perdonó. Primero, porque Él es amor y nos amó, y por amor había creado al hombre. Y el hombre se le alejó a Él. ¿Y por cuánto tiempo Dios permitió que sucediera esto? Pero su amor no dejó al hombre ir más allá. Y Él elaboró un plan por medio del cual iba a traer nuevamente para Él al hombre. Pero Él es santo y es justo. Y la ley dice que la paga del pecado es la muerte. Y Dios no podía violar su propia ley. Entonces no podía decir, bueno, no tengo en cuenta lo que ellos hicieron y ahora lo hago a todo santo. No podía, porque si no su trono, su justicia y su santidad iba a sufrir mancha. Entonces elaboró un plan por medio del cual Él mismo, en la persona de Jesucristo, recibió el castigo de la equivocación, de la desviación, de la transgresión del hombre en contra de Él. Entonces por eso que el versículo, de tal manera amó a Dios al mundo, porque en vez de castigar a los hombres, recibió Él el castigo. ¿Para qué? Para que su justicia, su santidad y su trono no recibieran ninguna mancha y nadie pudiera objetar la salvación que por fe da a todo hombre en todo lugar que cree en Él. Amén. Entonces vemos la manifestación de su amor. ¿Qué hizo? Que tuvo que sufrir en Él mismo el castigo que íbamos a recibir todos nosotros. Entonces podemos decir, ¿qué tan tremendo? ¿Prefirió sufrir Él para podernos salvar a nosotros? Ahora Pablo dice que así debemos perdonarnos nosotros. Entonces, pero vemos que Dios no solamente nos perdonó, sino que ¿qué hizo Dios? Manifestó su misericordia por nosotros. Si Él no hubiera sentido o tenido misericordia, no hubiera hecho por esto por nosotros. Pero como el amor es tan grande y la misericordia tiene como base el amor de Dios, es decir, que si nosotros no alcanzamos en el desarrollo de ese amor, nunca vamos a poder experimentar en nosotros lo que verdaderamente es tener misericordia. Pero como Dios es amor, Él tuvo misericordia. Amén. Y vemos, primer paso, que nos perdonó. Dios podía habernos perdonado y habernos dejado ahí, pero su amor siempre impulsa a algo más allá en beneficio del hombre. Que eso es lo que tenemos que entender, porque esto también tiene que suceder con nosotros. No tenemos que conformarnos con que queremos alcanzar la imagen de Cristo, con que tenemos conocimiento de la nueva vida, con que vamos en busca de la perfección y estas cosas. Debemos siempre tener presente, latente en nosotros, que en cada segundo todas las cosas que hagamos no solamente traigan un beneficio para nosotros, sino también para otros.
Es lo que hizo Dios. Su amor lo impulsaba a traer a los hombres nuevamente a Él. Y Él hizo no solamente para satisfacerse Él, sino también en beneficio de todos nosotros, de todos los hombres. Entonces vemos, no solamente que nos perdonó, sino también que manifestó su misericordia. ¿Cuándo manifestó su misericordia? Cuando en vez de derramar el juicio en nosotros, lo derramó en su Hijo Jesucristo. Entonces vemos, porque nos amó, nos perdonó, y el amor tan grande de Él nos llevó a que la misericordia triunfara sobre el juicio en nosotros. Pero Él lo recibió. Amén. Entonces, vamos mirando esto y nos vamos preguntando, ¿qué sentía Dios? Porque así como tuvo poder para hacer a Adán, podía haber hecho desaparecer a toda la raza que había creado y hacer otro hombre nuevo. En los días de Noé, ¿no mató a todos los hombres? Desde los animales hasta los hombres, no quedó uno solo, solamente Noé y su familia y los animales que entraron en el arca. ¿Amén? ¿Amén? Tiene que tener en cuenta esto, bien claro esto. Ahora, Noé salió del arca y después los hombres se multiplicaron otra vez. No cambiaron la conducta. Se hicieron otra vez malos. Entonces el juicio no bastaba. No bastaba el juicio. ¿Ve? Los mató a todos, sin embargo, los hombres que él dejó, a pesar que dijo que no era justo, que le obedeció a él en todo. No hizo la transgresión que hizo Adán. Sin embargo, su naturaleza ya estaba contaminada. Todo hombre que no salió de Dios, que venía desde Adán, no había forma de arreglarlo. No obedeció a Dios, pero miren lo que pasó con sus hijos. Su fe no le pudo transmitir a sus hijos. Y miren lo que se armó otra vez los hombres y lo que entraron. ¿Veo? Entonces, vemos a Dios que en su amor prepara este plan para nosotros, para todos los hombres. Envía a Jesucristo, es decir, Él se convierte en un hombre. Como hemos visto hace poco, supo lo que era ser tentado y todas aquellas cosas, y fue en la cruz a morir por todos los hombres. El juicio lo recibió en la persona de Jesucristo Él mismo. Ya está, los hombres están perdonados. Listo, se terminó, ya está. A los hombres Cristo lo compró a todo. Ya está, ¿lo dejó ahí? No. No solamente que los amó, los perdonó y mostró su misericordia, sino que nos dio un nuevo nacimiento por la fe. Y nos dio el don de la fe para que pudiéramos creer que habíamos nacido de nuevo cuando todos nos vemos y nos miramos y vemos que somos los mismos que hemos nacido en Adán. ¿Ve? Gloria a su nombre. ¿O no es así? Así que no se quedó con que ya está, ya Cristo pagó el precio, ya somos salvos delante de Él. No se conformó con eso, sino que nos hizo nacer de nuevo y nacer de Él. Nos hizo nacer de Él. Es decir que el amor de Dios no se queda estático, no quedó con que ya los perdoné, ya tuve misericordia, ya los salvé. Bueno, listo, son todos salvos, son míos, Cristo los compró para mí, son míos. No se quedó. El amor siempre impulsa a algo mejor para los demás. El amor de Dios siempre va a estar impulsándolo. Por eso es que hablamos de esto, porque no solamente por nosotros, los hermanos, la iglesia del Señor, sino por causa de lo que este mundo está pasando, de lo que va a pasar todavía y de lo que Dios quiere hacer con ellos. Se necesita la manifestación del amor de Dios en aquello que Dios va a obrar o va a usar para beneficio de este mundo. Si no, diríamos, ya está. Como muchos hermanos que predican a alguien y ya le predicaron, ya está. Y después si alguien lo instruye o lo guía o lo encamina, no les importa, ya le prediqué. ¿Ve?
con el amor de Dios nunca nadie va a quedarse quieto ni se va a hacer una rutina en lo que hace. Siempre impulsa a algo más. Por eso es que la palabra excede a todo conocimiento significa tirar siempre más allá, ir más allá. Tiene que haber una manifestación mayor que la de ayer, hoy. Amén. Entonces vemos que Dios no solamente nos perdonó, sino que manifestó su misericordia para con nosotros. Amén. Pero ¿qué sucede? Que nosotros mirando la Escritura vemos que Pablo nos dice a nosotros que debemos ser misericordiosos. No vamos a ser misericordiosos si este amor de Dios no se desarrolla primero en nosotros. No vamos a llegar a conocer lo que es verdaderamente la misericordia. Vamos a ver que la palabra existe, está, pero no vamos a tener la experiencia. Dios tuvo la experiencia de lo que era la misericordia. ¿Recibió el juicio en él? ¿Qué tanto era el amor por nosotros? Por eso que dice, por el gozo puesto delante de sí. Menospreció lo oprobio. Miren lo que le hicieron los hombres. Para él era como nada. ¿Qué tan grande es cuando se ama? Gloria sea a Dios. ¿Qué parecen las luchas y qué parecen los problemas que se suscitan si uno aprende a amar y si las luchas y los problemas vienen por causa de ese amor que en nosotros se manifiesta hacia otros? Gloria a su nombre. Bendito sea Dios. En el libro de Génesis, en el capítulo 29, no me acuerdo del versículo, hay registrada un pasaje ahí que nos enseña de lo que es una manifestación de amor. Cuando Jacob es enviado por su padre y va a su pariente allá donde está Labán y donde conoce a Raquel. Labán le dice, porque sea mi pariente, no te vas a quedar a servirme gratis. Y le dijo que le dijera cuál iba a ser su salario, qué es lo que él pedía para ello. Entonces, él le pidió su hija Raquel. Entonces, Labán dijo que sirviera 7 años por ella. 7 años. Entonces dice que Jacob sirvió a Labán los 7 años, los cuales le parecieron poco porque la amó. 7 años gratis. Y le parecieron poco, dice, pero dice ¿por qué? Porque la amó. ¿Qué podríamos decir nosotros? Que el amor de Dios está derramado en nuestros corazones. Así que le parecieron pocos días, 7 años. Y aún no se la dio, le dio a la hermana mayor. Y esperó otros 7 años hasta que obtuvo a la que él amaba, que es Raquel. Bendito su nombre. Pero vamos nosotros. Entonces vemos, Dios no solamente nos amó, no solamente nos perdonó, vamos mostrando cómo la base es el amor de Dios y va impulsando a Dios a hacer cosas mayores por nosotros, las cuales después nos tienen que impulsar a nosotros a hacer por otros. Amén. Entonces vemos, nos amó, nos perdonó, recibió el castigo en él mismo mostrando su misericordia, porque eso sí que es tener misericordia. El juicio lo tenemos que recibir nosotros y lo recibió él mismo. Amén. Amén. Recibió el mismo y nos dejó ahí. No nos dejó ahí. Su amor lo impulsó a algo mayor. ¿A qué? A que a los que creen les da su Espíritu Santo. Amén. A los que creen le da su Espíritu Santo. Y en su Espíritu Santo pone la vida de su Hijo y también este amor del cual estamos hablando. Y a causa de que es el Espíritu que salió de Él, que es el Espíritu de Cristo, ¿qué dice que somos? ¿Hijos de Él? Gloria a su nombre. Bendito sea su nombre. ¿Ve cómo el amor va impulsando? ¿Cómo el amor de Dios siempre impulsa a algo más?
No bastó recibir el juicio, no bastó librarnos de la ira venidera, no bastó librarnos de la eterna condenación, no le bastó librarnos de la potestad de las tinieblas, de Satanás, del sistema de este mundo, sino que nos hizo nacer de nuevo para Él. Hemos creído y sin que hagamos nosotros absolutamente nada, nos dio su Espíritu, nos adoptó como sus hijos. Amén. ¿Cuántos se alegran por eso? ¿Ve? Pablo dice que así debemos perdonar nosotros. Mira dónde llevó el perdón de Dios. Mira dónde llevó. Dice, como Dios nos perdonó en Cristo, que así lo hagamos nosotros. Mira dónde lo llevó. Dice, si alguno tuviera queja contra el otro. ¿Qué tan tremendo es? Por eso dice, y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Es decir, que el desarrollo de este amor nos lleva a una unidad perfecta el uno para con el otro. Jamás el amor impulsará a ninguno de nosotros a hacer mal a nadie. Jamás. Es lo que impulsó a Dios a hacernos el bien. Ahora, ese amor está en nosotros. Y Pablo dice que así debemos perdonar. Entonces debemos ir en busca de esto para después el desarrollo de todas las demás cosas que vamos a tener, experimentar, sentir, impulsado por el amor de Dios que está en nosotros. Que eso sí que nos llevará a sentir cosas que jamás ha sentido el corazón de un hombre. Amén. Entonces vemos cómo va siendo el proceso. No basta con eso. Nos adopta a sus hijos, nos da de su espíritu, nos hace nacer de nuevo y nos trae el conocimiento a través de su palabra de cómo es esa vida que hemos recibido y de la forma y la manera en cual nosotros podemos apoderarnos. Nos trae el conocimiento de cómo podemos desligarnos de nuestra vieja vida, del viejo hombre, de los pensamientos, los razonamientos que lo alejaron al hombre de Dios y nos trae el conocimiento de cómo podemos entrar en la dimensión sin límite del conocimiento de Cristo Jesús, por medio del cual hemos llegado a entablar esta relación perfecta en unidad con Él. Al punto que podemos llegar a ser igual que Cristo en cuanto al carácter y a la conducta. Amén. Nos adopta a su Hijo, ahí está. Pero tampoco nos deja ahí. Nos hace coheredero con Cristo de todas las cosas que Él ha creado. De todas. Jesús dijo, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y nos hace coheredero con Él, heredero de todas las cosas, de todo lo que Cristo es dueño, nosotros también. Y nos hace, por supuesto, nos capacita para participar de esa herencia. Nos capacita para participar de su santidad, de llegar a ser como Él, para que podamos acercarnos a Él sin ningún impedimento. Nos da la sabiduría de Cristo por medio de su Espíritu para que lleguemos a conocerlo en todo lo que Él es. Nos hace heredero de su reino. Así que el amor va impulsando cada vez más. No nos deja ahí, no nos dejó con el perdón. No, miramos como todas las cosas. Alguien pagó el juicio por nosotros, fue Él mismo. Lo recibió Él mismo. No merecíamos nada y nos sigue dando. Nos adopta a sus hijos. Y los hermanos, mire qué hacen. Siguen pensando como hombres, como mujeres y no quieren adoptar los pensamientos de Dios por medio del Espíritu Santo. Sin embargo, Dios no lo deja de lado. Sin embargo, Dios no lo abandona, no lo deshereda, sino que al contrario, le trae la luz del conocimiento a través de su palabra, día a día, para que desistan de ellos y se vuelvan a Él. ¿Qué impulsa a hacer esto a Dios? ¿No se cansa Dios? Su amor nunca se cansa. En vez de enjuiciarnos y cuántas cosas, todo lo trae el conocimiento de lo que somos, de lo que hizo, de cuánto los ama. Manifiesta que nos ama en las cosas que nos habla, en las cosas que nos da, hacia dónde nos lleva, a dónde nos quiere hacer llegar y todas esas cosas. Y nadie, ¿qué podríamos decir? Pero le decimos a la gente, de tal manera amó Dios al mundo y no somos capaces de comprobar qué tan grande es ese amor que está en nosotros y que sea manifestado a través de nosotros. Pues eso es lo que Dios quiere ahora. No se quedó con eso.
No se quedó con que sabemos que de tal manera le amó el mundo. No se quedó con que nosotros tenemos la Escritura que dice que el amor de Cristo excede a todo conocimiento y que lo podemos conocer. No, quiere que verdaderamente lo conozcamos. Quiere que nosotros sintamos lo que Él siente, que aprendamos a amar como Él ama y que ese amor que Él manifestó a nosotros hoy empiece a manifestarse a través de nosotros para con los demás. ¿Cuánto le alaban? Bendito sea su nombre. Y ahora miramos. Y nos devolvió la confianza. Porque la confianza estaba en Adán para reinar en la tierra. Y Adán, mire lo que hizo. Después, en Noé, y mire lo que hicieron. Sin embargo, a nosotros nos dio la fe de los escogidos para creer todo lo que Él dice, para que nos apoderemos de ellos. Porque ¿cómo podemos pensar nosotros? ¿Hijo de Dios? A Jesús lo quisieron apedrear, lo apedrearon, porque tú dices ser hijo de Dios. Sin embargo, qué fácil que creemos nosotros. ¿Cuántos creen que son hijos de Dios? Nosotros no hacemos las señales que Jesús hacía. Y ellos sabían que nunca nadie le había enseñado nada. Y del mundo no podía aprender lo que sabía. Y porque dijo ser hijos de Dios, mira lo que hicieron. Y miren cómo que nosotros tan fácil creemos que somos hijos de Dios. Mire, qué tan fácil se nos hace creer que somos hijos de Dios. Bendito sea su nombre. Ahora, eso nos muestra que la fe que tenían ellos no es la fe que tenemos nosotros. ¿Ve? Nunca pudieron creer. Como tanto, no pueden creer lo que nosotros estamos hablando. Si dicen que no son santos, que son pecadores, mire, todavía Dios ni los perdonó. Si son pecadores, porque Dios todavía no los perdonó. Sin embargo, mire lo que estamos hablando nosotros. Estamos mostrando algo para que nosotros seamos igual. No porque no sabemos que Dios hizo, pero estamos resaltando para que veamos cómo el amor de Dios va impulsando cada vez a cosas más excelentes en beneficio de otros. Amén. Ahora miramos. Entonces vemos, nos perdonó, tuvo misericordia, porque decir Dios tuvo misericordia es una cosa. Y cuando hablamos que la manifestación de la misericordia de Dios por nosotros fue cuando Él mismo recibió todo el juicio que teníamos que recibir todos los hombres, la cosa cambia. No dijo, tengo misericordia y ya está. No, a los juicios los recibió Él. Ahora, y vemos, nos ha dotado sus hijos, y vemos que nos da su confianza, nos devuelve la confianza para reinar Él a través de nosotros en la tierra. ¿O no? Gloria a su nombre. Ahora vemos, este es el proceso en la manifestación a causa del amor de Dios en el perdón, de la manera en que en Cristo Él nos perdonó a nosotros. Hasta aquí está todo claro. Amén. ¿Nos gozamos por eso? Es algo que hemos recibido y es algo que hemos creído también. Ahora viene la otra parte, la que Pablo dice, que debemos perdonarnos nosotros los unos a los otros de esta manera. ¿Ve? Eso dice. No dice que debemos entender todo como lo hizo, sino que ahora nosotros lo tenemos que hacer los unos con los otros de esa misma manera que Él lo hizo. Así que si nosotros queremos descubrir el amor de Dios en nosotros, debemos comenzar de la misma forma en que Dios comenzó para manifestarlo. ¿Ve? Entonces vemos. Ahora, ¿cómo nosotros podríamos hacer para pasar por alto verdaderamente las ofensas que nos hacen, ya sea entre hermanos, entre familiares, padre, madre, hijo y lo que le quieras llamar, como Dios hizo para pasar por alto las ofensas que los hombres le hicieron? Porque no fue uno y no fue una las ofensas.
Dios había hecho todo, preparó todo excelente para el hombre, para que reinara. Le dio la autoridad, el señorío sobre todo lo que había creado, aún sobre los peces, las aves, los animales, todo. ¿Qué más podía haber hecho Dios? Sin embargo, prefirió otra cosa el hombre. ¿No era una ofensa a Dios? ¿Prefirió el mal? ¿Prefirió ser un borracho, un drogadito, un degenerado? ¿Prefirió ser un asesino antes de lo que Dios le había dado? ¿Qué tan grande era esa ofensa a aquel que por amor lo había hecho y lo había puesto en el lugar a donde lo puso? ¿Cuántas veces los hermanos por alguna situación que otro le hace se duelen? Algunos se duelen de tal manera que se van de la iglesia. Se van de la iglesia. Dios no se fue de ningún lado. Gloria a su nombre. Sino que buscó y elaboró la forma en que podía recuperarnos para Él nuevamente. Y eso es lo que hizo. Amén. Amén. Ahora miramos nosotros. Porque el juicio lo recibió Él. El dolor lo sufrió Él. ¿Cómo podríamos hacer nosotros para llegar a perdonar también como Él nos perdonó? ¿Ve? Partimos de lo principal y lo esencial. El amor de Dios, ese mismo amor que impulsó a Dios a hacer todo esto que estamos mirando, está en nosotros. Y ahora debe manifestarse en nosotros para con los que nos han ofendido también, o para con aquellos que nos ofenden. Es una experiencia que Dios quiere que tengamos. Si no, ¿cómo conocemos de qué manera nos ama Él? Ahora, ¿cómo podríamos hacer nosotros? Porque la ofensa está. Esto lo tenemos que tomar si pensamos, entonces yo el juicio lo tengo que recibir yo. ¿Merece mi hermano un juicio? Si nosotros lo perdonamos, no hay juicio. Porque nos ofendieron a nosotros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Si queremos imitar a Dios y perdonar como Él nos perdona y tener la experiencia de ese amor en nosotros. ¿Debemos perdonarle? ¿Debemos? Amén. Son nuestros hermanos. Cuando habla acá en este pasaje, Pablo habla de nosotros, de los hermanos, no está hablando de la gente del mundo. Pero eso también después tiene que trasladarse en nosotros hacia otro, aunque no estén en la iglesia, ya sean familiares o lo que fuera, que alguna vez lo ofendieron y que tantos hermanos llevan esa herida adentro. Dios no encontró otra forma que recuperarlo para Él. Volver a tener comunión con nosotros, decía hacer que nosotros tengamos comunión con Él. Porque la comunión el hombre la perdió al alejarse de Dios. No es que Dios lo hizo, el hombre la perdió. Entonces, ¿qué hizo? Que recuperáramos esa relación con Él. ¿O no? Por medio de Jesucristo recuperamos esa relación con Él. No estamos en el huerto del Edén, estamos en un lugar mejor, en Cristo. En un lugar de mucho más privilegio que del que tenía Adán. ¿Estamos sentados en el huerto del Edén? No, en los lugares celestiales con Cristo. Bendito su nombre. Así que nos llevó mucho más allá. Así que dio mucho más allá de lo que había perdido. ¿Por qué no se cogió a nosotros para esto? No sé. Pero a mí me basta saber que lo hizo para gozarme y alegrarme delante de Él. Y para sentir dentro de mí el desespero de llegar a tener la misma experiencia que Él tuvo con nosotros. Bendito sea su nombre. Entonces miramos, supongamos que alguien a usted le ha ofendido. Le ha ofendido, hay ofensas que parecieran nada y que quedan y que uno se olvida. Pero hay otras que guardan, que dejan huella, heridas que parece que nunca se cierran, que siempre están viniendo al pensamiento y cuando quieren hacer una cosa se acuerdan de ello. Es como aquello,
no me gusta decirlo, pero es para que lo entiendan, tanto varones como mujeres, cuando eran niños y todo, muchos han sido violados, o algunos hasta en grande. Algunos tuvieron la desgracia, por así decirlo, de que aún su propio padre o sus familiares, un familiar, un hermano, un padre, alguien los violara. No se olvidan nunca de eso. Dios dice que se olvidó de todo lo que nosotros hicimos. Se olvidó de todo. Dios no se acuerda más de lo que nosotros hicimos. No se acuerda más. Lo dio como que hemos muerto y que hemos recibido el castigo que merecíamos y la ley quedó satisfecha. Su amor va más allá de eso. Su amor va más allá, impulsa la misericordia y la misericordia triunfó sobre el juicio recibiendo él el castigo. ¿Qué castigo tan terrible fue? No fue el de uno, fue el de toda la humanidad. Sin embargo, su amor por nosotros era tan grande que lo llevó a eso. No le importó. A Jacob 7 años le parecieron como nada porque amaba. Pero mire, Jacob no recibió el juicio de nadie, pero Dios recibió el juicio que tenemos que recibir todos. ¿Qué tan terrible? ¿Qué tan terrible es ese amor? ¿Qué tan terrible y está en nosotros? ¿Dios perdonó? ¿Dios se olvidó? Una vez que Él recibió el juicio en Él, se olvidó para siempre. Porque después entró a manifestar su amor por nosotros, dándonos todas estas cosas que hasta el día de hoy nos está dando y que estamos enumerando. Entonces miramos nosotros cómo alcanzar eso. Supongamos que alguien, ya una vez explicamos en la grabación que hablamos acerca del perdón cristiano, detalle por detalle, pero hoy vamos más allá de eso. Ahí hablamos específicamente del perdón, pero es una de las formas y la manera en que uno puede llegar a olvidarse de lo que nos hicieron como Dios se olvidó de lo que le hicimos. Supongamos que usted le quiere hacer un regalo a alguien. Usted quiere que alguien tenga lo que usted le quiere regalar. Porque a veces se hacen los regalos por obligaciones. Oh, cumpleaños fulano. No sé qué regalarle. ¿Ve? Y el regalo viene porque tiene que cumplir un compromiso. No se detiene a pensar. No actúa ni el amor ni nada, sino mira una obligación y que la tiene que cumplir. Pero cuando alguien ama a alguien, mira y ve que necesita algo, o él quisiera que tenga algo que es de valor, ya es diferente. Cuando lo logra hacer, cuando logra regalarlo, cuando ve que lo tienen, se goza. Entonces supongamos que usted quiere regalarle algo a alguien que quiere que lo tenga, pero es costoso. Entonces va a comprarlo y no puede comprar el contado, pero hay una posibilidad, puede sacar un crédito. Pero su amor y su deseo de que lo tenga es mayor que lo que vale. Entonces, como diríamos nosotros, saca un crédito y va a pagarlo por mes. Lleva el regalo, se lo da a la persona que se lo quiere dar, esta se goza, se alegra, usted sabía que le iba a gustar y su gozo está cumplido. Pero le quedó una deuda. Y hay que pagarlo. Si no lo pudo comprar el contado, quiere decir que era caro, era costoso y hay que pagarlo. Entonces, así es. Cuando alguien quiere perdonar a alguien que le ofendió y que le dejó esa huella, tiene que aprender a sufrirlo hasta que termina. Cuando termina de pagar la última cuota del crédito, ya no tiene más deuda. Ya no tiene el mes siguiente que ir a pagarlo. Si eso le causaba dolor o sacrificio, se terminó. Pero la persona a la cual usted le regaló la cosa lo sigue teniendo, le sigue siendo útil y al mirarlo usted se sigue gozando. Es decir, que el gozo va más allá del sacrificio. Es lo que Cristo dice de Cristo, el escritor de los Hebreos en el capítulo 12, por el gozo puesto delante de sí, menospreció el oprobio y sufrió la cruz. ¿Ve? El oprobio, las ofensas de los hombres, ¿el que hizo?
la menospreció, como si no se lo hubieran hecho. A la cruz la tuvo que sufrir, no la menospreció, la sufrió. Pero pasó el momento de la cruz. Ahora su gozo está cumplido al vernos a nosotros recuperados para Él. Ahora, el perdón como Cristo nos perdonó, estamos hablando de entre los hermanos, tiene que ser así. Es la única forma en que se van a olvidar de lo que le hicieron. Y el anhelo impulsado por el amor tiene que llevarnos a recuperar la amistad, a devolverle la confianza, a hacerle ver que es su hermano y usted como hermano de él, que deben amarse, que deben cuidarse y que no deben nunca más volver a hacer lo que se hizo. Ahora, si no se desarrolla el amor de Dios, nunca vamos a alcanzar a tener esa estatura. Nunca. ¿Ve? ¿Por qué estamos hablando y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento? ¿Ve por qué lo necesitamos? Tenemos que partir de esa experiencia para que después podamos hacer todas las cosas como Dios ha hecho con nosotros, porque no quedó ahí. En cada día Dios nos va llevando en un proceso hasta que nosotros lleguemos a hacer lo que Él quiere. Miremos al mundo, miremos a los hermanos, miremos a otras congregaciones en cuanto que no conocen nada de esto. ¿No da tristeza ver cómo se conducen? Cuando alguien le hace un mal a usted, ¿no ve que nunca alcanzó la estatura que tiene que alcanzar todavía? Por eso todavía está más pronto para hacer el mal que para hacer el bien. ¿A causa de qué? De que el amor no se ha desarrollado, de que no alcanzó una estatura que usted tal vez ya la tiene. ¿Cuál es su deseo? ¿Que nunca la alcance? ¿Que venga juicio sobre él? ¿O que alcance lo que usted ya ha alcanzado o más todavía? ¿Ve? Siempre miramos lo que nos hacen y no lo que nosotros podemos hacer para que ya no hagan mal lo que están haciendo. Eso es lo que hizo Dios. Eso es lo que hizo Dios, para que nosotros no hagamos más transgresiones. Para Él nos dio como que hemos muerto. Un muerto ya no puede hacer nunca más nada. Y mira solamente lo que hacemos en Cristo. ¿Qué tan tremendo es esto? ¿Qué tan tremendo de la manifestación de amor de Dios? ¿Cómo podríamos nosotros llegar a mirar así cuando nos vemos? Dios nos está mirando, ve que estamos, pero en el hombre viejo no nos mira. ¿Cómo hace? ¿Podríamos hacerlo nosotros? Gloria a su nombre. Pero tiene que haber algo en nosotros que nos haga desistir a hacer lo malo. Porque no vamos a tomar esta palabra y para hacer lo malo a propósito, ¿qué importa si Dios no nos mira? Porque debemos evitar todo aquello que ofende a otro. Debemos evitar todo aquello que contamina a otro. Pero si no se desarrolla este amor, nunca vamos a llegar a entender esto. Nunca vamos a conocer este proceso. Es el comienzo. Por eso que Pablo lo dice. Lo dice en el verso 2 también de este mismo capítulo 4 habla. Y en el capítulo 3, verso 13, carta a los Colosenses también habla. Y siempre da a relucir el amor. En el capítulo 3 y 13, verso 13 de los Colosenses, Pablo dice, y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y sobre todo, está hablando de la vestidura celestial y el sobre todo como algo que es lo primero que alguien que mira a un cristiano tendría que ver. Si yo me pusiera en este momento un sobre todo, usted lo primero que vería en mí sería el sobre todo. Eso es lo que tendría que verse, que es el amor. Ahora mire, ese amor de Dios por nosotros no se ha quedado y mucho menos por la humanidad. Por eso nos prepara a nosotros para traerlos a ellos. ¿Ve? Y Él quiere manifestar a través de nosotros a los que están afuera su amor. Ya no que le digamos, de tal manera Dios te ama, sino que en el amor que nosotros manifestemos sea notorio que es Dios el que a través de nosotros les ama a ellos. Porque cuando habla ese pasaje que dice, de tal manera amó Dios al mundo, ¿qué dice? Que envió a su Hijo. Entonces mostró lo que Cristo hizo. Amén. Pero ya Cristo, ¿dónde está?
en los lugares celestiales sentado a la diestra de Dios. ¿Y quiénes somos nosotros? Los miembros de ese cuerpo. Así que lo que Dios manifestó por Jesucristo lo tiene que manifestar a través de nosotros, a la iglesia, que es su cuerpo, a los que están afuera. Tratemos de eludir esta responsabilidad maravillosa y gloriosa, volviendo hacia atrás para manifestar y que miren a un lugar cuando lo tienen que mirar es a nosotros. Si alguno quiere eludir esto, que lo eluda. Yo digo que es lo más hermoso y maravilloso que hemos podido llegar a entender, a conocer y que se tiene que manifestar. Después de este versículo 32 de este capítulo 4 que termina ahí, comienza el 5 y dice: sé imitadores de Dios como hijos amados. Andá en amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros. Y dice que esto es que olor grato y fragante delante de Dios. ¿Ve? ¿Qué es olor grato, fragante delante de Dios? Esta actitud, porque Él nos quiere llevar. ¿Qué hará Dios con aquello que produce un olor grato y fragante ante Él? ¿Qué sentiremos nosotros al hacerlo? ¿Qué sentirán los que lo reciban? Ahora, mirando esto es algo que acá tenemos que comenzar todos. Todos tenemos que comenzar. ¿Eso qué significa? Que a partir de hoy aquí se terminaron los problemas entre los hermanos. Se terminaron. ¿Para qué hablar? Si Dios no habló de lo que pasó, nosotros tampoco. ¿Cómo vamos a comenzar esta experiencia? Como Dios comenzó la suya. Si los dejamos allá nada más con que le perdonamos y no restauramos la comunión como tiene que ser, ya que tiene el mismo espíritu de nosotros, y le hacemos saber estas cosas, y el que ha ofendido no busca también entablar esa relación con aquel que él ofendió, ya que le extiende de esta forma, ¿no es cierto?, la manifestación de su amor para con él, para que lleguemos a ser todo uno, como Dios dice, entonces, hermanos, quedan separados. Porque, ¿cómo hacemos para decir que no? O para no querer hacerlo. Dejemos antes de la venida de Cristo y miremos nosotros todo lo que hemos creído. ¿Cuántas cosas hemos hecho? Ninguno nos puede haber ofendido a nosotros más que en lo que nosotros, si miramos, hubiéramos ofendido a Dios. ¿Y Dios no nos miró? ¿Y nosotros vamos a seguir mirando por años lo que alguna vez alguien nos hizo? Entonces no podemos ser imitadores de Dios, ni somos sus hijos, porque Cristo también nos perdonó. Y Él nos perdonó. Y esto tiene que ver con matrimonio, con hijos, con padres, con todo, con hermanos, con vecinos, con tíos, con lo que fuera. Si Dios solucionó ese problema y nos manifiesta a nosotros, nos capacitó para hacerlo como Él lo hizo, esto tiene que experimentar, esto tiene que llevarlo a una experiencia tan grande, tan gloriosa, tan maravillosa, porque amar y perdonar como Dios amó, ama y perdonó y perdona es tremendo. Es tremendo. La pregunta, si la quiere hacerse, ¿qué se sentirá? ¿Qué se sentirá? Porque va a ser necesario la manifestación de la misericordia a través de su amor, a través de nosotros para con este mundo. No sabe la conducta que va a ir el mundo, no sabe en qué condiciones la gente va a entrar, va a venir, no sabe qué tan tremenda va a ser la cosecha final y lo que vamos a ver dentro de la iglesia, que nos vamos a querer escandalizar. Pero si este amor se desarrolla, vamos a entender lo que Dios hizo con nosotros cuando entramos también. Sabiendo que la preparación es para hacer un trabajo que los que vengan después nunca van a alcanzar lo que nosotros hemos alcanzado. Escogido por gracia. Hermanos amados, amados del Señor,
Bendito sea su nombre. Hoy tiene que terminar todos los pleitos y todos los problemas y todos los conflictos. Todo, el uno para con el otro. Hay cosas más excelentes, hay cosas mayores, hay cosas, ¿no es cierto?, que ni siquiera imaginamos que vamos a poder alcanzar, lograr y que Dios va a hacer con cada uno de nosotros. No hay forma, no miremos más hacia atrás y como Dios no miró, miremos todo lo que podemos hacer hacia adelante, impulsado por este bendito, santo, glorioso, poderoso amor de Dios. Acá no tiene cabida el egoísmo, no tiene cabida la avaricia, la codicia, la mentira, el engaño, nada. El amor de Dios, que todo lo cree, que todo lo puede, que todo lo sufre, que todo lo da, que todo lo espera, que todo lo soporta. Ese amor es el único que tiene que tener cabida en nosotros. Impulsado por Él tenemos que hacer todas las cosas. Todas las cosas se tienen que hacer impulsadas por ese amor. Bendito sea su nombre. Bendito sea su nombre. Bendito sea su nombre. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Arrabaracanta aquí, Manacayasaba. Gloria a Dios, gloria a Dios, bendito sea su nombre, bendito sea su nombre. Gloria a Dios, gloria a Dios. Hoy tiene que terminarse todos los conflictos, todos los problemas entre los hermanos. Hoy tiene que terminarse todo, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios. Bendito sea el Señor que nos dio todas estas cosas y que nos trajo a la luz para que podamos nosotros ser semejantes a Él en todo. Gloria a su nombre.